Hola muy querida familia, les habla el Padre Salvador Franco. Esta es tu casa, Casa Betania, y el día de hoy queremos reflexionar el Evangelio del domingo 3 de mayo, cuarto de Pascua. Es el Evangelio de Juan 1:10, que seguramente aparecerá en la página para que ustedes lo puedan volver a leer. Es el domingo del Buen Pastor, así que les invito a reflexionar básicamente en dos cosas. La primera de ellas puede ser la puerta. Recordemos que en el contexto histórico en el que pudiera haber sido escrito este evangelio, reconocemos la figura de los pastores que muchas veces no podrían llegar a su objetivo, así como ellos lo habían planteado, y seguramente la noche les había ganado en su trayecto, en su camino, y encontraban sencillos rediles que no tenían puerta. Esto es interesante y es importante porque la puerta era justamente el mismo pastor, el pastor que reconocía a cada una de sus ovejas, y las ovejas que curiosamente reconocen la voz de su pastor. ¿La puerta qué significa? La puerta expresa para nosotros libertad. La puerta para nosotros también significa encuentro. Una puerta que nos da la seguridad de estar en casa, resguardados, en familia, y esto para nosotros hoy tiene mucho sentido. Ante el problema, la emergencia médica que nos vivimos, sabemos que no hay un lugar más seguro que nuestra propia casa. Pues justamente así con la reflexión que llevamos en este domingo del Buen Pastor, la puerta es el mismo Jesús, es nuestra seguridad, es el lugar del encuentro. En la antigüedad, los pórticos o los fuertes que circundaban a una población justamente hablan de una puerta que nos llevaba al encuentro, a la seguridad, para dejar a un lado o fuera de ella a los enemigos. Y reconociendo el camino, la peregrinación que hacía, por ejemplo, el pueblo de Dios, el pueblo judío, cada año a Jerusalén, nos da la seguridad de que iban justamente al encuentro, a que una puerta se les abriera para que pudieran estar reunidos como familia. Iban justamente haciendo una peregrinación para encontrarse con Dios. Hoy Jesús nos regala la posibilidad de reconocerlo como puerta, como entrada, como seguridad, como la libertad de nuestra propia vida, de nuestra propia existencia. Y como aquellas pequeñas y sencillas ovejas que sentían la cercanía de su pastor, que era justamente su puerta, nosotros como su iglesia nos sentimos acogidos, nos sentimos confiados justamente por el que es nuestra puerta, Jesús. En un segundo momento pudiéramos reflexionar en la figura del pastor, que es el que le da el nombre a nuestro domingo, cuarto de Pascua. Jesucristo quiere estar cerca de nosotros. Jesucristo quiere ser justamente ese pastor que nos lleve a reconocer ese alimento sabroso, rico, que nos va a nutrir. Hoy nosotros queremos tener un encuentro con el buen pastor. Él sabe cuáles son nuestras heridas, y como lo reconocemos en el Evangelio, sabemos que Él nunca nos va a dejar. Sabemos que Él nos cuida. Sabe que reconoce cada uno de nuestros nombres y nos habla con delicadeza, personalmente, de una manera delicada. Hay muchas formas de encontrar en nuestra casa las dificultades de los ladrones, obviamente los que no son puerta, porque los ladrones son salteadores y porque los ladrones saltan al redil sin pasar por la puerta. ¿Cuáles son esos ladrones? Son ladrones que nos roban nuestra paz, nuestras seguridades y muchas veces nuestra fe. Les invito a que este domingo tan especial para nosotros, reconociendo la figura del buen pastor, podamos tener un encuentro con Dios, podamos reconocerlo justamente pastor y nosotros sus seguidores, ovejas que necesitamos de Él para nutrirnos de su palabra y entonces reconocer que en Él encontramos lo que habíamos descrito de la puerta: libertad, seguridad, confianza.
Dios nunca falla, Dios es pastor, Dios es puerta. Ojalá que nosotros también tengamos la posibilidad de hacernos los encontradizos. Dios nos está buscando, por eso nosotros queremos también encontrarnos con Él. Ya que hemos reflexionado la palabra de Dios, les invito en esta segunda sección a tomarnos un café con Jesús. En esta casa Betania también queremos reconocer que necesitamos hacer digerible la palabra de Dios en un contexto más ordinario, más experiencial, más práctico. Les invitamos a tomarnos un café con Él. Me pareció impresionante que cada persona tiene alrededor de 60,000 pensamientos al día. Te lo digo porque de estos 60,000 pensamientos, muchos de ellos son justamente negativos. Y me preguntaba, ¿a quién le estamos regalando nuestro tiempo? ¿De qué manera estamos desgastando nuestra energía? ¿Cómo es que podemos hacer para que lo que pensamos, lo que hacemos, tenga la concentración precisa y tengamos la certeza de que las cosas están sucediendo bien? A propósito de esta contingencia en la que nos estamos viviendo, reconocía que en medio de estos pensamientos seguramente muchos son de terror, muchos son de miedo, muchos son de insatisfacción, muchos son de incertidumbres y en todos los sentidos. Pero yo creo que bajo estas circunstancias tendríamos que reconocer cómo es que podemos hacer para atajar esas ventanas, esos portales por los cuales está saliendo pues nuestra energía, nuestra forma de vivir más auténtica, nuestra fuerza, nuestra valentía. El miedo es naturalmente la forma que tenemos para poder salir de un peligro. Ordinariamente no vemos un león, ¿verdad?, en la calle para salir corriendo y echar mano justamente de ese miedo natural para salir de esas circunstancias. Se nos habla que a propósito del miedo, o una persona huye o una persona se queda aterrada, se queda en blanco. Entonces, todo esto está robando nuestro tiempo, todo esto está robando nuestra posibilidad de hacer cosas interesantes, de hacer cosas importantes. Creo que el miedo muchas veces va disfrazado de egoísmo. El ego es una parte en nuestro ser que nos hace creer que en todas partes y de cualquier manera podemos encontrar cosas que nos aterran, cosas que nos hacen mal, y por lo tanto no nos atrevemos a dar el paso, ¿verdad? Al final, cuando una persona se siente descolocada, con miedos, como con ciertos vacíos existenciales, yo creo que tendríamos que fundamentar nuestra vida en una parte que llamamos espiritual, en donde pudiéramos llamarle Dios. Algunas otras personas le llaman de otras formas, pero es Dios al final el que llena nuestro espacio. Nosotros como cristianos hablaríamos de Jesús, ¿no? Jesús como esta persona que es puerta que nos ayuda con la convivencia, con la cercanía, con el conocimiento de Él, para justamente cerrar la posibilidad de entrada a ladrones que nos quitan la paz, que nos dan miedo y que al final nos dejan insatisfechos. Es saberte que no has llegado a este mundo por una cuestión química o espontánea. Es saber que cada uno de nosotros tiene la manufactura, digámoslo así, divina. Alguien nos ha traído hasta aquí y nosotros pudiéramos decir por amor, y esta fuerza la pudiéramos entender más o menos bien. Es decir, no somos personas que estamos a la deriva de vivir circunstancias o formas sin que no haya como un fin o una meta. Es Dios en su condición de creador que nos coloca por amor en esta vida para hacernos partícipes de lo grande que es, ¿no? Has tocado un tema interesante. Las búsquedas nos hacen ser lo que somos, y hay búsquedas que nos han hecho irnos de bruces y que, por cierto, muchas personas han aprendido y entonces saben por dónde no pasar, y entonces saben cuál fue la piedra y le ponen un monumento que les hizo caer para poderse convertir en personas con una calidad mucho más grande, ¿verdad? Estoy hablando a nivel humano. Pero también es cierto que en estas búsquedas de la vida, pues nos encontramos
con que somos buscados. Me haces recordar a San Agustín, que nos habla justamente de esta búsqueda. Buscaba a Dios y reconoció que los caminos que había recorrido para buscarlo no eran los más adecuados porque lo dejaban insatisfecho. Y yo creo que cada ser humano, independientemente de la formación que cada uno pudiera tener, sabe perfectamente cuando algo les trae la felicidad o la plenitud de saber justamente he buscado y he encontrado lo que quería encontrar. Y parafraseando a San Agustín, en estas búsquedas de vida, se da cuenta que había perdido mucho tiempo buscando a Dios por muchos lugares y que en realidad cuando tiene la posibilidad de ingresar a él mismo, se da cuenta que justamente es habitación de Dios y lo encuentra en él. Entonces, cada uno tenemos la posibilidad de ser casa de Dios. Algunas veces he pensado que tenemos la sensación de que conectar con Dios es la cosa más extraña y más difícil, cuando Él mismo nos ha hecho reconocerlo como el amigo, como el pastor, como la puerta. Es decir, Dios se hace accesible. Entonces, pues háblale y dile. Alguna experiencia ya más personal que pudiera ser para otros banal, pero para ti importante, puede ser el vínculo para poder comenzar a hablar con Él. Estar con Dios es estar en oración. La meditación a nivel cristiano es justamente eso, hablarle al amigo, ¿verdad? Curiosamente, no se trata de un monólogo. Nosotros hablamos y sabemos que alguien está escuchando. Y también sabemos que Dios tiene formas de hablar. Y nosotros tendríamos que tener o sintonizar justamente en ese canal para poderlo, pues para saber reconocer su voz. No podríamos dejar pasar este café sin tocar el tema que pudiera abordar los pensamientos de muchas personas en este momento. Todo el mundo habla de este virus, todo el mundo habla de estas condiciones de salud en la que todos nos vemos implicados y todo lo que ha generado alrededor. He escuchado personas que tienen mucho miedo, hay personas que están inquietas. Afortunadamente también lo contrario, he encontrado personas que han puesto de manifiesto, han colocado su fe, por ejemplo, su manera de vivir de una manera muy especial, en la que incluso yo me he beneficiado viendo y escuchando y sabiendo cómo están llevando estas situaciones. Hemos hablado del miedo, hemos hablado de que esta es una condición que pudiera ser como este salteador o este ladrón que nos quita la paz. Pero yo me hago una pregunta y les hago una pregunta: ¿por qué darle al miedo la posibilidad de llevar nuestra vida? Hay muchas condiciones buenas que podemos sacar de estos momentos. Estamos confinados en casa. Ya tenemos la posibilidad, la mesa puesta para poder llegar a los demás. A veces nuestra vida se vuelve tan vertiginosa y tan rápida que perdemos de vista el encuentro, la cercanía. Nos da miedo justamente el hacer la pregunta de cómo te sientes o por qué te veo triste o por qué te escuché llorar, etc. Yo creo que tendría que ser un miedo que se tiene que convertir en la certeza de que esto va a pasar y que sí nos va a cambiar la vida, pero ojalá que sea un cambio que nos traiga el beneficio de convertirnos en seres humanos extraordinarios, grandes. Se nos ha llamado a las personas seres consumistas. Consumimos muchas cosas que nos hacen daño. Nos volvemos consumidores de algunas cosas y terminamos contaminando otras tantas. La palabra consumir no tendría que tener una parte peyorativa. Yo creo que también tendríamos que ser consumidores de cosas que valieran la pena para convertirnos en seres distintos, ¿no? Yo creo que es la posibilidad de toparnos primero con nosotros mismos para saber que hay cosas que no tenemos que consumir y hay otras cosas que curiosamente nos han traído desnutrición y que obviamente las tenemos que consumir. Nos volvemos consumidores
al extremo en algunos casos, pero dejando de lado incluso la posibilidad de llegar al encuentro de los demás. Y el encuentro de los demás significa que no es solo aprovechar el que yo estoy bien, sino yo que estoy bien, cómo pongo en disposición a los demás lo que pudiera servirles, ¿no? De manera práctica pudiéramos pensar, es que no todo lo tenemos perdido. Nos tenemos a nosotros mismos, tenemos a las personas que amamos, aparte en casa, tenemos la posibilidad de un resguardo, de un techo, tenemos una cama donde descansar, y justamente en el tener, luego viene el no tener. No tenemos quizá la paz de vivir con alegría lo que sí tenemos. Normalmente no nos damos el tiempo de estar con nosotros mismos porque nos tenemos miedo a la soledad, le tenemos miedo a estar con nosotros, le tenemos miedo a estar con el otro para poder responder las preguntas que él tiene, le tenemos miedo al confrontarnos. Y ahora que tenemos justamente el espacio, creo que el tiempo para poder estar con nosotros mismos, muchos hemos descubierto vacíos existenciales, pero hay que estar atentos. El corazón siempre quiere estar lleno de algo o de alguien. Si estamos vacíos, bueno, bendito Dios, hay que llenarlo de cosas buenas, ¿no? El corazón siempre va a querer estar lleno de algo o de alguien, pero no quiere decir que eso de lo que está lleno sea lo verdaderamente importante. ¿Cuál es el sentido de vida que pudiéramos darle a nuestro ser? Pues colocar a Dios en el centro. Creo que es como la clave de nuestro interés espiritual. Si Dios está, nada nos falta, porque Dios es paz, porque Dios es armonía, y parafraseando nuestro propio ser, pues es armonía en nuestros pensamientos, en nuestra historia de vida. Ojalá que este momento de reflexión, este momento de confinamiento, no nos haga perdernos en agujeros, ¿verdad? Que no nos haga traer a nuestra vida más demonios, más fantasmas, o más salteadores, más ladrones de nuestro ser, de lo que vale verdaderamente la pena. Que ojalá sea un momento para poder experienciar a Dios, la amistad con Él, de una manera profunda. Es como el amigo que quizá hayamos dejado en el olvido porque fuimos al catecismo y algo nos dijeron de él y luego vinieron condiciones en mi vida. Es que Dios no es como aquella persona que pudiera haber desaparecido en algún momento de nuestra experiencia de vida. Dios ha sido aquel que siempre ha estado con nosotros, pero que en realidad nosotros no le damos la posibilidad de ser visto. Bueno, familia, un gusto poderlos tener en Casa Betania. Pudiéramos terminar con 3 cosas al finalizar este programa. Lo primero de ellos es, si queremos puertas abiertas, pues reconozcamos que esa puerta, la más importante, es justamente Dios en nuestra vida. Jesús mismo se propone como una puerta, y hablábamos de la puerta que nos habla de libertad, de esperanza, de apertura, de sabernos con un sentido de fe y sentido de vida muy profundos. Es justamente la puerta la que nos hace entrar en la paz de una casa, que nos da la serenidad de estar con quien tenemos que estar. Así que Jesús sea nuestra puerta. Segundo es que tengamos la posibilidad de estar atentos a aquellos salteadores, a aquellos ladrones que nos están quitando nuestro tiempo, que nos están quitando nuestra paz. Yo creo que vivimos en un tiempo en el que reconocemos que es necesarias tantas cosas buenas, esperanzas, paz. Pues no lo dejemos en las manos de cualquiera. Eso es una invitación. Y finalmente, en un tercer punto, recuerden, estamos viviendo el Domingo del Buen Pastor, así que dejemos a Jesús ser pastor de nuestras vidas, y ojalá que nosotros tengamos la sencillez y la posibilidad de dejarnos guiar como buenas ovejas que somos de Él hacia pastos tranquilos. Un abrazo a todos. Antes de la despedida les invitamos a que se suscriban, a que nos compartan con sus familiares. Luego buscamos lugares, espacios, palabras, personas que nos pudieran ayudar a alentar nuestra vida de fe. Bueno,
sin que yo fuera el instrumento más adecuado, pero sí el espacio que pudiera ser reconfortante y de ayuda para cada uno de ustedes. Ayúdanos suscribiéndose, dándole clic a la campanita para que puedan recibir todas las notificaciones necesarias para que nos sigan. Familia, por favor, les invitamos a que le den like a este video y a que nos hagan llegar sus comentarios para que podamos mejorar juntos como familia. Esta es su casa, Casa Betania, y siempre bienvenidos. Un abrazo, un saludo a todos.